Bueno, yo todavía recuerdo la emoción de esa Navidad cuando mi hermano y yo recibimos las bicicletas de nuestros sueños. Yo recibí una Kuwahara y mi hermano un Torker, y era como recibir un iPhone y una Galaxy, bueno, del modelo más económico, pero no importa, era tan emocionante. Y cómo les dimos uso a esas dos bicis. Practicábamos trucos de bicicleta, saltando por cualquier cosa que encontrábamos, paseábamos por toda la municipalidad, visitando amigos, comprando helados, pasando por tiendas, hasta el día en que desaparecieron nuestras dos bicicletas, desaparecidas por completo. Preguntamos a los vecinos, preguntamos a los amigos, pero nadie sabía nada. Bueno, por lo menos así decían. Por lo menos uno de nuestros amigos o conocidos sí sabía algo, pues las había robado, pero nos mintió, dijo que no sabía nada. De repente otros le estaban encubriendo también. Qué feo, ¿verdad? O sea, toda esa emoción robada y se fue. Robar está mal, o sea, simplemente está mal. Mentir también, y eso es lo que pudimos apreciar en ese momento. Pero pareciera que hoy hemos desarrollado toda una cultura de robar y mentir. Desde la corrupción en la política hasta la economía familiar de nuestras casas. Muchas veces hemos redefinido la moralidad. Definimos hoy en día el mal como hacerle daño a alguien. Y lo permitido como cualquier cosa que no le haga daño a otra persona. Por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio no es pecado con tal de que las dos personas sean adultos y que den su consentimiento en el asunto. No tiene nada de malo, no hace daño a nadie. No importa que Dios diga que es pecado, nosotros redefinimos el bien y el mal según nuestros términos, ¿verdad? Y el fin justifica los medios. Cambiar la verdad se ha vuelto un arte tan sutil que si te creyeron la versión que tú les pintaste, entonces no has mentido. Hasta tú llegas a creerlo a veces. Si no te descubren, no has robado. Aunque sí cambiaste la verdad ligeramente para no tener que pagar lo que debías. Después de todo, era injusta y exagerada la cantidad. Y después de todo, ¿qué derecho tienen? Etcétera. Escondemos información importante. Expresamos las cosas de manera que el otro nos entienda cierta cosa, sabiendo nosotros que la verdad es otra, pero técnicamente, por lo menos según nuestras definiciones, no hemos mentido. Pero Dios incluye el mentir, el robar y el pecado sexual dentro de los 10 mandamientos. O sea, Dios no ha redefinido el pecado. Dios sigue con las mismas definiciones que Él siempre ha dado a las cosas. Hoy vamos a continuar la conversación acerca de cómo caminan los creyentes en Cristo. Nosotros caminamos diferente ya. No para lograr nuestra salvación, sino porque Cristo ya la logró por nosotros. Aunque no la merecemos, nos la ha dado, nos ha concedido la salvación gratuitamente. Y como resultado, en gratitud por su transformación en nuestro ser,
caminamos diferente. Hoy Pablo nos va a detallar 3 áreas del caminar del cristiano que son diferentes ya. Los que Cristo ha salvado debemos, primero, hacer lo correcto. 2, vivir bajo control. Y 3, andar en caridad, que es un sinónimo de amor, pero yo necesitaba 3 palabras con C para poder recordármelas. Los cristianos hacemos lo correcto, vivimos bajo control y andamos en caridad. Vamos a enfocarnos hoy en Efesios 4, 25 hasta el versículo 2 del capítulo 5. Las divisiones en versículos y en capítulos nosotros las hemos puesto para poder encontrar las cosas en la Biblia, porque antiguamente tenían que decir, abran en el rollo de Isaías donde dice, y uno tenía que buscarle. Entonces alguien tuvo la muy buena idea de decir, vamos a ponerle, así como hacen con la literatura, capítulos y versículos. Pero cuando Pablo escribió la carta, nomás escribió una carta. Entonces vamos a leer desde una parte del capítulo 4 hasta lo que nosotros llamamos el capítulo 5. Efesios 4 del 25 al 5:2. Antes de leer, recordemos que Pablo ha descrito nuestra salvación inmerecida en la primera parte de su carta. Y ahora nos empieza a decir cómo debemos vivir como resultado. Él ha dicho que siendo él prisionero por el Señor, encarcelado por predicar a Cristo, él nos ruega a vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido del Señor. Él dice que ya no andemos como andan los demás, sino que nos ha dicho que tenemos que hacer una muda de ropa, tenemos que despojarnos del viejo hombre, la persona que éramos antes, tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar y tenemos que revestirnos del nuevo hombre que está creado en la semejanza de Dios, en justicia y santidad. Entonces, ahora Pablo se va a poner muy específico. Hemos hecho bastante preparación en estas series, pero ahora Pablo se va a meter en nuestros asuntos y va a empezar a hablar claramente cómo debemos caminar los cristianos. Entonces, él dice en Efesios 4, empezando en el versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros,
así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Todo lo que Pablo dice tiene mucho sentido. O sea, leemos eso y decimos, así debe caminar una persona en quien reside el Espíritu Santo de Dios. Si vamos a revestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en semejanza de Dios, tiene sentido que vamos a caminar así. Esta es una descripción de cómo es Dios y de cómo es Cristo y de cómo vivió Cristo. Pero si Cristo está en nosotros, ¿cómo se debe ver nuestro caminar? Pues así. Pero cuando yo leo este pasaje, yo paso por mucha convicción. Porque si pudieras estar en mi casa esta semana, si pudieras estar a mi lado en muchos momentos, dirías, Byron, creo que tienes un poco de trabajo que hacer, ¿verdad? Porque él dice que toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, todo tiene que ser quitado. Esto es desafiante, pero el Señor no redefina el bien y el mal. Él no baja el estándar. Él no dice, yo sé que es difícil, entonces vamos a hacerlo un poco más fácil. No. El estándar ahí está. Y eso es lo que Él nos exige. Entonces, vamos a tomar unos momentos esta tarde para reflexionar sobre lo que el Señor nos llama a hacer, cómo Él nos pide cambiar. Y realmente cuando Pablo habla de estas cosas, yo hallo esas tres cosas. Él nos llama, somos llamados a hacer lo correcto, de vivir bajo control y de andar en caridad. Pablo básicamente nos va a explicar qué es lo que tenemos que dejar de hacer, ¿verdad? Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Es como una muda de ropa que nos va a dejar saber qué es lo que tenemos que dejar atrás. ¿Qué es lo que tenemos que ponernos? Que es ser más como Cristo o ser como Cristo en todas las cosas. Y va a hablar del por qué. O sea, cómo nuestra mente tiene que ser renovada en este proceso. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que Pablo nos dice. Empieza hablando de que tenemos que hacer los cristianos lo correcto. Y empieza hablando de la mentira, versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Decir la verdad cuesta y nos puede costar muchas cosas. Estamos tan acostumbrados de vivir en este mundo, en esta corriente en la que vivimos, donde hablamos de las mentiritas blancas, donde estamos acostumbrados de decir las cosas de cierta manera para que, como hemos mencionado, la otra persona nos entienda cierta cosa cuando sabemos que la verdad es otra. Estamos tan acostumbrados que sentimos que, wow, si yo dijera la verdad, entonces, y empezamos en todos los efectos que eso acarrearía para nuestra vida. Y eso mismo debería
de hacernos reflexionar. Wow, yo realmente estoy en una maraña de mentiras, porque muchos aspectos de mi vida se basan en falsedades. Porque si yo empezara a decir la verdad y toda la verdad, perdería mucho o me afectaría de muchas maneras. Qué bonito sería poder sobrepasar todo eso y poder decir, no tengo miedo de decir la verdad y toda la verdad. Creo que el sueño se hace muy dulce para el que no tiene que estar ocultando cosas. Y sí nos puede costar. Sí nos puede costar. Nosotros tenemos una amiga que ella está en este país. Bueno, no tiene todos sus documentos en orden. No tenía. Pero ella llegó a conocer al Señor y ella llegó a tener este compromiso. Voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Y ella cuando empezó a decir, voy a encomendarme al Señor. Cuando iba a sacar su licencia de conducir o cuando iba a otro lugar y le hacían una pregunta, ella simplemente decía la verdad. Ella decía, bueno, Dios puede encargarse de mí. Y ella decía la verdad. Y hemos visto durante los años cómo Dios ha sido fiel para con ella. Y yo no quiero decir eso como una varita mágica que vas a decir la verdad y ¡puf! Van a aparecer cosas alegres. No, muchas veces todo lo contrario. Solamente pongo como ejemplo de que Dios es grande. Y a veces, cuando nosotros nos comprometemos a decir la verdad, hay un respaldo espiritual de parte del Señor que va a estar con nosotros en ese proceso. Y bueno, les podría decir cómo Dios ha abierto puertas. Como les digo, es solamente un caso y el caso no va a ser igual para todos. Pero Dios me ha bendecido. Dios le ha bendecido por ese compromiso. Si hemos estado caminando en falsedad en cierta área, poder sacar a luz la verdad nos va a costar algo seguro. Pero al otro lado hay una libertad que no hemos conocido antes. Y yo sé que este es un tema muy complejo. Y también Proverbios nos llama o nos advierte: el que abre mucho sus labios, el que abre muy grande su boca, va a tener problemas. No está diciendo que mintamos, no está diciendo que contemos una versión para que la otra persona nos entienda otra cosa. Es igual que mentir. Simplemente está diciendo, de repente contesta la pregunta, pero no le contestes la pregunta que no te ha hecho. O sea, ser prudente. No hay que decir más de lo que tenemos que decir. Y no estoy diciendo mentir. Solamente estoy diciendo que hay un balance ahí en la palabra de Dios y el Espíritu nos puede ayudar a saber qué hacer y cómo manejar eso. Entiendo que es un tema complejo, pero Dios llama a todos los creyentes a que seamos honestos y que digamos la verdad en todo y en todo momento. También Pablo menciona el robar. Como hemos tal vez aludido antes, hay muchas maneras de robar. Hay la forma clásica de tomar la bicicleta de alguien, ¿no? O sea, realmente robar algo físico de alguien, pero hay otras maneras de robar que son más ocultas, ¿no? Creo que Dios compara
en una parte del Nuevo Testamento, si no me equivoco, hablando con los ricos, que ellos han robado al pobre al retener su salario o a no pagarle lo que merece. Es digno el obrero de su salario, dice la palabra de Dios. Hay muchas maneras de robar. Dios dice que paguemos lo que debemos. Eso incluye las autoridades. A veces hay vías de escape. Bueno, y no estoy diciendo que no vamos a aprovecharnos de todos los beneficios que la ley permite. Eso sí es ser prudente, ¿verdad? Pero tenemos que dejar la falsedad y tenemos que hablar la verdad. Y eso a veces nos va a costar. Y tenemos que estar dispuestos a obedecerle al Señor. Dice en el versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. No sé cómo van con ese asunto, ¿verdad? A veces la palabra no sale de nuestra boca, solo pasa por nuestra mente, ¿no? Pero creo que según lo que el Señor Jesús nos enseña en Mateo, en el Sermón del Monte, no es solamente el acto externo, sino es el pensamiento interno también. Entonces creo que tenemos que corregir muchas cosas en esto. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Entonces, como cristianos debemos hacer lo correcto hasta cuando nos cueste. Creo que el Salmo 15 menciona, describiendo las personas que pueden tener una intimidad muy cercana, muy hermosa con el Señor. Y dice, el que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. O sea, es una persona que dice la verdad, que cumple su palabra, etcétera, aunque le cueste. Pero nos dice también que tenemos que vivir bajo control. Si lo primero fue complicado, esto tal vez más. Tenemos que vivir bajo control. Dice en el versículo 26, enójense pero no pequen. Esa es una cita de uno de los profetas. Enójense pero no pequen. Hay un enojo que es justificable y correcto. Hay un aborrecimiento del mal que es correcto según las escrituras. Jesús entró y limpió el templo. Creo que él tenía cierto enojo, una ira justa. Dios es airado con el mal, pero Dios no peca. Dios está buscando la justicia y con Dios también hay paciencia, compasión, misericordia, pero hay una ira, un enojo contra el mal. Pero generalmente el enojo y la ira nos llevan a hacer el mal, o a pensar el mal, o a decir el mal, etc. Ahí está el problema. Enójense, pero no pequen. Y dicen, no se ponga el sol sobre su enojo. Esa es una buena regla. Es una buena regla. Antes de que se acabe el día, arreglemos cuentas. En cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos los hombres, dice Pablo por el Espíritu en otra parte. Hay una parte que no depende de nosotros, hay una parte que depende de la otra persona, pero en cuanto depende de ustedes, vivan en paz. Tenemos que corregir
nuestro enojo, tenemos que arreglar ese asunto primero, no únicamente, pero primeramente en nuestro corazón ante el Señor, pero también tenemos que corregir el asunto con la otra persona. Nuevamente, su respuesta no está bajo nuestro control, pero no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Dice luego en el versículo 31, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Todas estas cosas son como levadura en una masa que cuando empiezan en nuestro corazón, empiezan a apoderarse de todo. Ya sea el enojo, la amargura, etc. O sea, son cosas que van en aumento. Si no tratamos con el enojo en un principio, eso nos puede llevar a pensar muchas cosas, a imaginar muchas cosas. Y si no, es como hay programas de niños a veces que representan, ¿verdad? Algo que empieza tan pequeño, pero termina siendo un gran monstruo que está arrebatando toda una ciudad. Así son estas emociones en nuestro corazón. Estas raíces pueden llegar a ser algo grande y pueden llevarnos a hacer cosas graves. Por eso tienen que ser quitadas estas cosas de nuestra vida para que andemos bajo control. Mencionó ahí en el versículo 27, hablando del enojo y el pecado, dice ni den oportunidad al diablo. Cuando nosotros abrigamos ese enojo, albergamos ese enojo hasta el día siguiente y la semana siguiente y el mes siguiente, estamos dando mucha oportunidad al enemigo a trabajar en nuestra mente, a trabajar en esa situación y a ocasionar mucho daño. Me encanta lo que dice en el versículo 30. Traté de ver con qué estaba conectado este pensamiento, esto que dice Pablo, pero no especifica. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Hay un par de cosas aquí que me encantan. Primero, que el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha sellado para el día de la redención. Esto es importante porque al ver esta lista, de repente para ti también parece un tanto desafiante. Pero el Espíritu Santo nos ha sellado hasta y para el día de la redención. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros somos sus hijos amados. No hay nada que podamos hacer que va a hacer que Dios nos desherede si nosotros creemos en su Hijo. Somos sus hijos amados. Pero ese mismo Espíritu que nos ha sellado se entristece. O sea, no sé si en algún momento te has subido al auto de alguien que decidió ir a un destino donde no querías ir, o decidió manejar de una manera que no te agradaba, pero you were just along for the ride. O sea, tú tenías que ir porque ya habías subido al auto. Bueno, el Espíritu Santo is along for the ride con nosotros. Él mora, hemos venido a ser morada de Dios. El Espíritu vive en nosotros. Y donde vayamos nosotros, el Espíritu tiene que ir. Lo que pensemos, lo que hagamos, lo que digamos nosotros, el Espíritu tiene que pasar eso como pasajero.
Realmente él debería de ser el piloto, no copiloto. Pero en ese momento no estamos viviendo bajo su control. Y dice Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué beneficio? Él está en ti hasta que llegue el día de tu redención. Pero eso quiere decir que he's along for the ride. Tiene que, bueno, no entristezcamos al Espíritu. ¿Cuántas veces somos culpables de eso? Que el Señor nos ayude. Entonces, los cristianos, los que Cristo ha salvado, hacemos lo correcto, vivimos bajo control y por último, andamos en caridad. Nosotros vivimos en amor. A veces, sobre todo hoy en día, el amor es una palabra, un concepto muy, no sé si la palabra es efímero, es muy sentimental, pero el amor en la Biblia principalmente significa que tú vives pensando en el otro. Tú vives pensando en otros, no en ti. Así ha sido Dios con nosotros, así vivió Cristo. Él sobre la cruz está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los que le están clavando en la cruz. Cristo vivió para el prójimo y nosotros somos llamados a vivir para el prójimo. Eso es andar en amor. Dice Pablo en capítulo 5, versículos 1 y 2, nuevamente dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Él es nuestro Padre, así es nuestro Padre. Estos son rasgos familiares en la familia de Dios. Anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Jesús nos puso el ejemplo para que nosotros no podamos decir, no, pero Señor, es que tú no entiendes cómo es esta persona. No creo que Él entiende cómo son las personas. Creo que cómo son las personas es lo que le clavó en una cruz. Es lo que le hizo sufrir tanta afrenta durante toda su vida, todo su ministerio. Él fue escupido, golpeado, bofeteado, burlado, falsamente acusado. Sufrió un montón de cosas a manos de pecadores, pero Él los amó. La última noche, Él lavó los pies de los discípulos, incluyendo a Judas. Cuando Judas vino a entregarle, le dijo, amigo, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Jesús daba bien por mal. Somos llamados a imitar a Cristo y a Dios. Dice que andemos en amor. En el versículo 32, sean más bien amables unos con otros. Yo sé que la persona no está siendo amable contigo, eso no viene al caso. Tú tienes que imitar a Dios y ser amable con esa persona. Amar a nuestros enemigos. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Quiere decir que no lo merecen. Es su propia culpa. No importa, ayúdalo. Misericordioso. Perdonándose unos a otros. Así como Dios también nos perdonó en Cristo. Recuerden la parábola que compartió Jesús del que tenía una deuda de 8 billones de dólares, lo que jamás podría pagar, y se le perdona la deuda. Y él va y está estrangulando a uno que le debe 800 dólares. Entonces cambia de idea el que le perdonó la deuda y no, más bien arrójenle en la cárcel. Porque el que ha sido perdonado una deuda tan increíble, ¿cómo no va a perdonar las ofensas
pequeñas de esta vida. Si Dios nos ha perdonado una ofensa y muchas ofensas eternas, entonces tenemos que perdonar. Menciona en el versículo 29 que lo que sale de nuestra boca debe ser lo que es bueno para la edificación. ¿Qué es lo que le va a edificar a la persona? ¿Qué es lo que le va a acercar a Dios? ¿Qué es lo que le va a bendecir? ¿Qué es lo que va a hacer para su beneficio? Yo sé que esa persona no está pensando así en cuanto a ti. Puede ser que está pensando con mucha malicia y viendo cómo hacerte daño, pero cómo tú puedes buscar la salvación y edificación de esa persona. Somos llamados a andar en caridad. Dice: el que robaba, no robe más, sino que trabaje. Eso es mucho más difícil. Trabajar. Hacer trabajo, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. El trabajo deshonesto es mucho más lucrativo. El trabajo honesto muchas veces no paga muy bien. Pero Dios dice: trabaja con tus manos lo que es bueno. Primeramente para honrar a Dios, no robando, para tener lo que necesitas, pero también pensando en otros. No es solamente para ti que trabajas, es para ayudar al que tiene necesidad. Debemos trabajar también pensando en otros, a los que puede beneficiar nuestro trabajo. No solamente el cliente o el jefe, sino con el ingreso que ganamos, eso le puede ayudar a alguien. Puede ser un socorro oportuno para alguien. Somos llamados a andar en amor. Ojalá tuviera un final feliz a la historia de las bicicletas. Simplemente dolió, simplemente fue feo, simplemente fue una pérdida. Simplemente me permitió entender que robar algo a alguien es feo. Mentir a alguien cuando sabes la verdad es feo. Tengamos cuidado de no trabajar con las definiciones de este mundo, sino con las definiciones de Dios. Andemos haciendo lo correcto, viviendo bajo control del Espíritu Santo y andando en caridad. Y así vamos a ser imitadores de Dios, reflejando quién es Él a este mundo que nos rodea. Vamos a orar, porque creo que necesitamos bastante ayuda en esto. Empezando conmigo, por si acaso. Señor, gracias te damos. Pedimos que nos ayudes, Señor. Hay tanto en este pasaje que nos convence de lo mal que andamos. Señor, no son cosas fáciles de cambiar, no son cosas fáciles de corregir en algunos casos. Pero, Señor, nos queremos comprometer contigo. Nos has hecho tus hijos. No lo merecemos, pero nos has hecho tus hijos y deberíamos andar como es digno de este llamamiento que nos has dado, de ser hijos tuyos. Ayúdanos a reflejar el amor del Padre, un amor eterno, para que otros también puedan ver la luz y puedan venir a ser parte de tu reino eterno. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.